Oh Señor, le damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre para disfrutar su gloriosa palabra. Esta semana tuvimos muchas experiencias. Una de ellas es orando porque sentía que algunos estaban lejos y le decía al Señor, muéstrame qué está pasando. Y eso al día siguiente me mostró lo que pasaba. Ayer saliendo a predicar, un joven mototaxista, eso me dijo, y con palabras fuertes y gritando delante de todos. Yo lo dejé, en el momento sentí como que vete, pero lo dejé. Se liberó. ¿Por qué? Porque él veía, y a esto me refiero a imitar la vida. Nosotros no debemos ser imitadores de la vida, tenemos que practicar la vida. Este joven tenía un resentimiento porque él vivía en 7 de abril y veía personas que pasaban con la Biblia y no eran capaces de llegar al grupo que estaba en el parque metiendo droga, sino que pasaban de largo, y ahí fue donde desató su ira y empezó a decir que él les decía y empezó a hablar. Eso es lo que hacemos cuando nosotros no practicamos el Evangelio. Hacemos que otros vituperen el nombre del Señor. Por causa de nuestro actuar es blasfemado el nombre del Señor. Luego el Señor aplacó a este joven. Yo estaba orando en mi mente, en mi corazón. Este joven se aplacó, recibió la palabra. Y cuando le pregunté que si quería tener la Biblia, porque me dijo que la Biblia fue escrita por hombres, que él no creía en eso, que él creía en Dios, pero no en la Biblia, al final la aceptó. Y le dije, ¿me prometes que la vas a leer? Sí, te lo prometo. Entonces, hermanos, ayer yo casi me voy por pena, ¿no? Porque lo dijo en voz alta y habían personas ahí alrededor. Pero lo dejé que se desahogara. Porque el amor de Cristo me debe constreñir. Yo debo sentir amor por esas personas porque realmente no tienen la culpa. ¿La culpa de quién es? La culpa es de nosotros cuando decimos que somos cristianos y no practicamos la palabra. Ahí es donde dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es esto? ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de la autoridad de Dios. Nosotros no debemos desafiar la autoridad de Dios y no nos debemos rebelar contra la autoridad de Dios. Y preguntarás, ¿cuándo yo reniego o hablo en contra de la autoridad de Dios? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Oh, Angie, ¿cómo estás? Adi, Javier, bendiciones. Hola, bien, gracias a Dios. Eso. Número capítulo 16 habla de la rebelión de Coré. Ese capítulo es un poquito extenso. Cuando habla de la rebelión de Coré, se está refiriendo a unos hombres que hablaron en contra de Moisés. Coré, junto con otros hombres, con Datán y Abirán, si no estoy mal, Datán y Abirán y On, se juntaron para hablarle al pueblo en contra de Moisés y de Aarón, los líderes que Dios había escogido para guiar al pueblo de Israel. Vamos a leer desde el 28, 16-28 dice: Y Moisés les dijo: Esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. ¿Qué hombres? Datán, Abirán, On y Coré. Eso es lo que está diciendo Moisés. Si ellos mueren de muerte natural, entonces Dios no me envió a mí. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga,
con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Palabra clave. Al momento en que Coré, junto con todos los demás, se rebelaron contra Moisés, ¿se rebelaron contra quién? Es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Mostraron desprecio por el Señor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no caer en esa condición de Coré, de Datán, de Abirán, de mostrar desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos, y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel, y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y no solo que habían los 250 hombres, si tú lees el capítulo completo, otras personas también estaban allí, y Moisés corrió hacia estas personas y les dijo: apártense de las carpas de estos hombres perversos. Y ellos obedecieron, se apartaron de las carpas y no cayeron en la condenación que estaba sobre Datán, Abirán, Coré y On, sino que murieron ellos junto con sus familias y esos 250 que se rebelaron. De esa rebelión el Señor solo salvó los recipientes que ellos usaron para quemar el incienso, e hicieron una lámina forjada a martillo para cubrir el altar, para que quedara como un recordatorio de la rebelión de Coré y sus seguidores. Siempre va a quedar un recuerdo de nuestra rebelión. Así que, hermanos, tengamos cuidado con rebelarnos con lo que Dios ha determinado. Lo que Dios dice, como Dios dice, así es. ¿Yo qué tengo que decir a lo que Dios diga? Sí, amén. Como tú lo dices, así es. Oh Señor Jesús. Ahora, ¿el pueblo se salvó de caer en la condenación? Sí. Solo murieron Datán, Abirán, Coré y On y sus 250 que se aliaron con él. Sí, murieron. Pero fíjate en algo. Vamos a leer en el 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés. Vieron que se abrió la tierra, vieron que se los tragó vivos, y al día siguiente volvieron a murmurar contra Moisés. Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta al tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré.
Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. ¿Ves lo que causa la rebelión? ¿Ves lo que causa hablar no contra el siervo que Dios esté usando? Es rebelarse contra la orden que Dios dio. Es rebelarse contra su autoridad. Mira qué fácil es discernir. Dios nos dejó lo natural para que podamos entender lo espiritual. Ayer, predicándole a los policías de la estación, en la última guardia, le hablaba al joven, al bachiller, le dije, mira, el reino de Dios es lo que tú estás haciendo. Iba pasando un furgón, le dije, mira ese furgón. Si tú sin el uniforme te pones allá afuera y lo paras, ese furgón tiene el poder de matarte. Y te pasa por encima y te mata. Pero si vas con el uniforme puesto de policía, tú lo vas a detener y él te va a obedecer, porque aunque tenga mayor poder que tú, reconoce la autoridad. Satanás es ese furgón. Tú y yo somos ese policía. Cuando Dios nos reviste y yo decido vestirme de Cristo, como dice la Escritura, Satanás lo ve. Él es ese furgón, él es ese camión que tiene poder para destruirte, sí, pero que no puede contra la autoridad de Dios. Si yo me visto de la autoridad, si yo me humillo ante la autoridad de Cristo, ninguna acechanza del maligno podrá hacerme frente, podrá hacerme daño, porque superior es aquel que me llamó, superior es aquel que está en mí, que el que está en el mundo. Pero debo someterme a la autoridad para poder ser revestido de ella. Si yo no me someto a la autoridad, no podré ser revestido. Todo lo que Moisés le decía al pueblo era para el bien del pueblo. Cuando salió corriendo y le dijo, aléjense ustedes de esos malvados, el pueblo se apartó, solo murieron los que pecaron. Ay, se quedaron a la puerta porque ellos no le creían a Moisés. Y se abrió la tierra y se los tragó junto con las carpas, hijos, hijas, ganado, todo se lo tragó la tierra. Léanlo completo. Moisés, el siervo, el hombre que Dios escogió como el líder para guiar a su pueblo, solo quería el bienestar de él, pero el pueblo tenía algo más, llamado el yo. Yo soy. Despreciaron a aquel que dijo yo soy. Lo despreciaron. Despreciaron la palabra del rey. Dios, rey de Israel. Dios era rey de Israel. Dios era rey de Israel. Despreciaron la palabra del rey. Y entonces vino la condenación. Y no solo que vino a ellos, sino que después el pueblo otra vez se rebeló. No contra Moisés, contra la palabra de Dios. No nos olvidemos lo que acabamos de leer. Entonces ustedes sabrán en el 30, la parte B dice, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. No por Moisés, por el Señor. ¿Quedamos claros hasta allí? Eso es mostrar desprecio por la autoridad. Y la autoridad proviene de, ¿quién es la fuente? De todo poder, de toda autoridad. Cristo, Dios. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra. ¿Qué hace que yo desprecie la autoridad? El yo. Yo puedo, yo soy, a mí nadie me manda, yo puedo hacerlo todo. El yo hace que yo desprecie la autoridad y por ende llegan momentos difíciles porque yo no me someto a la autoridad de Dios. Y cuando yo no me someto a la autoridad de Dios, hago que otros blasfemen el nombre de Dios, porque yo no estoy actuando constreñido por su amor, sino que actúo libremente, más bien consumido por el yo. En vez de yo ser constreñido por su amor, yo vivo ese en el yo. Proverbios capítulo 3 desde el 31. 3:31 dice, no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa.
El Señor detesta a esa gente perversa. ¿Han escuchado el dicho ese muy popular que dice Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Aquí no está diciendo que Él aborrece la perversidad de la gente. No, ahí dice yo aborrezco a esa gente perversa. De tal forma que eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Esa frase Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. No. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Ahora, cuando yo sé que no estoy obedeciendo al Señor, ¿tú te imaginas si yo hubiese contestado a ese muchacho que me empezó a decir esa cantidad de cosas? Y hubiese brotado mi yo, mi orgullo, hubiera sido un desastre. Pero su amor me constriñó, espera, ámalo, ámalo. Pero si yo empiezo a hablar las vulgaridades que él habló, entonces está saliendo de mi boca perversidad. ¿Y qué dijo el Señor? No es lo que entra en mi boca, sino lo que sale, lo que me contamina. Porque cuando sale la perversidad de mi boca, quiere decir que mi corazón es putrefacto, está podrido. Peor que el caño de la auyama. Entonces, hermanos, ¿cómo entonces podrán las personas que me rodean reconocer que soy un hijo que está bajo la autoridad del Señor y que no ha despreciado su autoridad? 1, en mi forma de hablar. 2, mi forma de actuar. Van a expresar que estoy bajo la autoridad de Cristo. De lo contrario, lo único que expresaré es arrogancia, orgullo. Satanás, querré sentirme que yo soy Dios. Y ese es el peligro. Por eso Dios detesta a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Qué tengo que hacer yo? Humillaos pues bajo la mano benéfica del Señor. Debo humillarme. Ayer nos humillamos en oración, en la tarde. Y Dios contesta las oraciones del que se humilla. Pero el que se enaltece, el que se vuelve orgulloso, el que confía en sí mismo, va camino hacia la muerte y no se da cuenta. Oh Señor Jesús, dijimos que Dios era rey, ¿verdad? Pero de Israel, era rey de Israel. Hay un hombre llamado ahí mismo en el libro de Números, oh Señor Jesús, en el capítulo 24, llamado Balaán. 23, capítulo 23, desde el 20, versículo 20. Números 23, desde el versículo 20, dice: escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado rey. ¿Rey de quién? Dios, rey de Israel, ¿cierto? Y Balaán lo sabía. Por eso Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque ya Dios lo había bendecido. De tal forma, querido hermano, querida hermana, cualquiera que intente maldecirte, si es de que tú ya decidiste someterte a la autoridad del Señor y de sus siervos, si tú lo decidiste, entonces nadie podrá maldecirte. Pueden buscar al mismo Balaán.
un adivino, un brujo, un hechicero, para que te maldiga, que no podrá. Porque el mismo brujo va a reconocer, no, él está bajo la autoridad de Dios. Yo no lo puedo tocar. Y si es tan osado de hacerlo, eso se revertirá. Lo que ha hecho caerá sobre su cabeza, porque Dios ama a los que le temen y se humillan bajo su mano benéfica. Entonces aquí está claro que Dios era rey de Israel, ¿verdad? Claro. ¿Quién más se puso en contra del reinado de Dios? Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 8. ¿Qué dice el título de Primera de Samuel 8? ¿Cómo así? ¿Qué acabó de decir Balán? Eso es lo que nos debe aterrar y debemos meditar cuando leemos la Biblia. Balán era alguien que no era judío y que practicaba la adivinación. Y reconoció que Dios era rey de Israel. Pero aquí Israel pide rey. Entonces, ¿quién más despreció la autoridad del Señor? Vamos a leer en el 4 para ir al punto. Versículo 4, 8:4. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. ¿Y para qué llamó Dios? ¿Para qué llamó Dios a Israel? ¿Para que fuera igual a las demás naciones? No, tenía que ser un pueblo apartado para el Señor. ¿Qué hacía Israel diferente a los demás pueblos que estaban sobre la tierra? ¿Se acuerdan cuando leíamos que dijo, ¿qué Dios está tan cerca de su pueblo como está el Dios de ustedes? ¿Y qué pueblo es tan sabio que tiene leyes tan perfectas como las que tienen ustedes? No había otro pueblo. Israel, hermanos, tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Delante, mira, oh Señor Jesús, cada uno sabrá lo que hace en lo oculto. Y en lo oculto tú sabrás de qué tienes que pedir perdón. Pero qué terrible es avergonzar a Dios en público. Qué terrible es cuando yo digo soy cristiano, pero mis palabras indican otra cosa. O mis hechos. O cuando miro, ¿qué miro? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando? ¿Es mi boca un manantial de agua pura? ¿O es mi boca una letrina? En lo secreto cada uno sabrá cuál es su lucha. Pero hermano, en público, hermano. Esto lo hizo Israel en público. Se reunieron en público y le dijeron a Samuel, danos un rey para ser como las demás naciones. Dios no nos mandó a ser como las demás naciones. La orden cuando Dios le entrega la tierra a Israel es saquen, eliminen a esas naciones y no imiten sus conductas, porque por causa de esas conductas yo las estoy destruyendo hoy. Oh Señor Jesús. Dice el 6, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6 dice, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Hermano, alguien que tiene un rey debe someterse al rey, a sus leyes, a su gobierno. Dios es mi rey, yo tengo que someterme a su reino. Si es que quiero ser un ciudadano del reino, debo someterme a sus leyes, a todo lo que Él determina que debe ser mi comportamiento en el reino, en la iglesia.
La vida de iglesia es el reino, es justicia, paz y alegría. Y cantamos eso y lo entendemos. Si la vida de iglesia es el reino, ¿qué leyes gobiernan el reino? Oh Señor Jesús. Entonces, Samuel, déjalos. No te han despreciado a ti, sino a mí. Me han rechazado para que yo ya no sea su rey. ¿Qué causó eso? Que la presencia de Dios se apartara de Israel. Ya Dios sostenía a Israel por misericordia. Alguien me dijo una vez, es que Dios responde a mis oraciones, pero por misericordia. Pero mira lo glorioso que es que tú seas el deleite de los ojos del Señor. Que Dios te tenga como ese hijo. ¿Cómo es que dice la Escritura? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué hijo eres tú? ¿Eres Jacob o eres Esaú? ¿Qué hijo eres tú? Jacob. Y yo les digo, mediten en la Escritura. ¿Con quién luchó Jacob? Con el Señor y los hombres. ¿Por qué dijo, has luchado con Dios y los hombres y has vencido? ¿Qué hombres habían allí? ¿Por qué le dijo eso si solamente estaba el ángel del Señor? ¿Qué hombres habían luchando ahí con Jacob o en contra de Jacob? Pero le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Pero por qué luchaba Jacob? Por una bendición. Por una bendición. ¿Qué pasó en el reino de los cielos antes de que todo fuera creado? Hubo alguien que se rebeló. ¿Peleó por una bendición? No, peleó por una posición. Es diferente pelear por una posición y pelear por una bendición. El que peleó por la posición fue humillado y lanzado al suelo, por tierra. Espanto serás y nunca dejarás de ser, le dijo el Señor a Satanás. Pero al que luchó con Dios por una bendición y no por una posición, Dios lo bendijo y llamará su nombre Israel. ¿Ves por qué Dios le da esa bendición a Jacob y le cambia el nombre? A Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Satanás quiere destruir a Israel por eso, porque Jacob hizo lo que él no pudo, ser el favorito del Señor. Jacob. Hermano, yo tengo que luchar por mi bendición. ¿Contra quién tengo que luchar yo por mi bendición? Primero contra yo. Contra mi yo. Mi yo se levanta en contra de la palabra y del que Dios haya puesto en autoridad sobre la vida de ese hermano o esa hermana. Y ya vamos a ir para allá. Entonces quedó claro que el pueblo de Israel se rebeló contra la autoridad de Dios. Quedó claro que Datán, Abirán, Coré y On se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y hablaron fue de Moisés, pero no se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra el Señor. Vamos a ir al libro de Mateo. Gracias, Señor. En el libro de Mateo vamos a encontrar una historia que realmente es hermosa y que sorprendió al Señor. En el capítulo 8, desde el versículo 5. Mateo 8, desde el versículo 5. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará.
Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores. Este era un hombre que, aparte de tener una fe tan inmensa, era humilde y reconocía que sobre él había autoridad. ¿Y de qué está hablando? De otras personas que tenían cargos más altos que él, ¿cierto? Y que él se tenía que someter a esa autoridad y que él mismo era autoridad. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Ojo, en todo Israel. De ese soldado, ¿de dónde era? Era romano, gentil, incircunciso. Estaba en ese lienzo que descendió del cielo. Oh Señor Jesús. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y relinchar de dientes. Oh Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. En esa misma hora. Hermanos, Jesús nos acaba de decir que para quien fue el pacto, para quien fue la salvación preparada desde el principio, que dijo, algunos gentiles entrarán y cenarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿En dónde? Y ese reino tiene y ese rey tiene unas leyes. No hay un reino sin leyes. No hay nación sin una constitución, sin una carta magna. Oh Señor Jesús. Hermanos, que nosotros podamos tener tal actitud de fe, tal actitud de humildad, de no ser orgullosos, y podamos someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí. Hubo un hombre llamado Naamán, el sirio. ¿Lo han escuchado, cierto? Naamán fue donde Eliseo. Eso está en el libro de Reyes, si mal no estoy. Segunda de Reyes 5. Vamos a leer la parte exacta donde él le dice a Eliseo que le perdone por entrar al templo de Rimón. Vamos a leer desde el 15. 5:15 dice: Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, refiriéndose a todas las demás naciones, sino excepto solo en Israel. ¿Qué tiene que ver la gente de afuera en mí? Que en mí hay un Dios diferente a lo que se está moviendo allá afuera. Eso fue lo que vio Naamán. Oh Señor Jesús. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: Está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo.
ves que inmediatamente el corazón de Naamán, un corazón duro, un corazón fuerte, de hombre orgulloso, solo tenía que ceder a su orgullo, tenía que morir al yo y fue sanado. Porque en el yo, el que dijo, ay, ¿cómo me va a mandar a que me bañe en el río Jordán? ¿Acaso no hay mejores arroyos o ríos en Siria? ¿No es mejor el Ebanal o el Farfán? Y los siervos le dijeron, pero mi señor, lo único que tiene que hacer es, ve allá y 7 veces tirarte en el río. Nada más. ¿Qué tenía que hacer? Renunciar a lo que él conocía aquí, porque él sabía que habían ríos mejores. Ese conocimiento, el conocimiento hubiese bloqueado a Naamán y no hubiese sido sano. Tu orgullo, tus actitudes, tus argumentos son terribles. Esos eran los argumentos de Naamán. Naamán, no, pero yo puedo ir a otro lugar, yo puedo ir a otro río. ¿Cómo me va a mandar a que me bañe en el Jordán? A veces somos Naamán, tercos. Y no sé si siempre Dios enviará a los siervos que le digan, hombre, pero solo tienes que ir y 7 veces sumergirte en el río. ¿Sí? Y lo hizo. Obligado, pero lo hizo. Y fue sanado. ¿Qué causó esa experiencia en Naamán? Reconocer que solo hay un Dios. Y de ahí en adelante, ¿sabes por qué se llevó la arena? Para tener un pedazo de Israel allá y poder ofrecer en Tierra Santa sus sacrificios. Por eso él dijo, no volveré a ofrecer sacrificios a otro Dios que no sea el Dios de Israel, el Señor. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Si de aquí en adelante yo entiendo esta palabra, yo voy a hacer lo que hizo Naamán. No volveré a ofrecer sacrificios a otro Dios que no sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi orgullo debe doblegarse, mi orgullo debe morir, para que el Espíritu, que es la vida, pueda fluir de mí, para que nada tenga estorbo a mis oraciones. Satanás está atento, viendo qué hago, qué digo, qué veo, qué escucho. Él está atento. Y un momento de distracción, la autoridad se va. Y vas a quedar indefenso ante ese camión. Vas a quedar en la mitad de la vía, ante esa mula que tiene el poder de matarte, de destruirte, no solo a ti, sino a tu familia y todo lo que posees. Recordamos a Job. Dios le permitió a Satanás hacer todo eso. Y Job no se había descuidado. Entonces meditemos, hermanos. No nos descuidemos. Entonces quedó claro que ese centurión romano se sometió a la autoridad. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. ¿Qué dice el título? Amén. Respeto por las autoridades. Toda persona, desde el 1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades estarán al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigar. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas.
No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Qué tengo que hacer yo? Respetar y honrar lo que Dios me está diciendo que yo debo respetar y honrar, la autoridad. Lo estoy haciendo, y si no lo estoy haciendo, bueno, hoy es el momento. Vamos a ir al libro de Efesios, y todos conocen el libro de Efesios. En el capítulo 6 hay toda la armadura de Dios, pero antes de tomar toda la armadura de Dios, el Espíritu Santo nos va a hablar. Capítulo 6 de Efesios, desde el 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El 5. Esclavos. ¿Qué es un esclavo? Es un siervo, es un servidor. Nosotros, si hablábamos en asuntos personales, ¿somos independientes? No. Ni espiritualmente ni humanamente somos independientes. Es decir, en mi labor todos saben lo que yo hago. Yo estoy en la casa un lunes, no tengo nada que hacer. Y si me llaman, tengo que salir. Inmediatamente el que me llama se convierte en mi jefe, ¿verdad? Porque es el que me está diciendo que debo hacer algo. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer con esa persona que me está llamando a decir que vaya a hacer un trabajo? Honrarlo, porque es mi jefe. En ese momento yo sería su esclavo. ¿Por qué? En la antigüedad no habían profesiones, había venta y compra de esclavos. Hoy le cambiaron el nombre a trabajo, pero es lo mismo. Al esclavo se le pagaba, a ti te pagan también, a mí me pagan también. Entonces, ¿qué dice de los esclavos? Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto. ¿Cómo debo yo obedecer a mis amos terrenales? Con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Si obedezco, estoy honrando ¿a quién? Si desobedezco, deshonro ¿a quién? Aquel que me llamó, aquel que me tomó, me limpió y me hizo su siervo, su esclavo. Porque aquí está diciéndome el santo apóstol, dice que nosotros mismos somos esclavos del Señor. Como esclavos de Cristo, ¿ves que soy yo? ¿Qué debo ser? Esclavo de Cristo. Pero es que Dios me llamó a libertad. Pero es que la verdadera libertad es estar atado a la vid. La verdadera libertad es que Dios te dé el denuedo de hablar su palabra sin temor y con autoridad. Oh Señor Jesús.
Oh, glorioso Dios. En el libro de el santo apóstol Pedro, bueno, aquí paré en Santiago, gracias Señor, Santiago 4:6. Dice, Santiago 4:6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense. Vamos a repetirlo. Así que humíllense. ¿Qué debo hacer? Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. La reunión fue antes de ayer, ¿verdad? Antes de ayer en la noche fue la reunión. Y decía una hermana, esas voces que escuchan en la mente, ¿cómo se llaman esas voces? Y la hermana Yurani reprendió, hermano, ¿qué voz tienes tú en la cabeza? ¿Quién te está aconsejando para que te levantes contra Dios? En tu mente, en tu corazón. Si la palabra de Dios dice que yo me debo es humillar, ¿quién es ese consejero que está en tu cabeza y te aconseja que tú no, que tú eres superior? Que los que se tienen que humillar son los demás. ¿Quién es ese consejero perverso, amigo tuyo, que está en tu cabeza? Porque el Espíritu Santo no es. Porque el Espíritu Santo lo que me está diciendo es que yo me debo humillar delante de Dios. Debo resistir al diablo y él huirá de delante de mí. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hermanos, y no confundamos mundo con fiestas, tomar, mujeriar, no. El mundo es todo lo que se opone al orden y la autoridad que estableció el Señor. Todo sistema que te lleve a ir por lo contrario, personaje, consejero, que te lleve a ir en contra de la palabra del Señor, ten cuidado. Eso hace parte del mundo. Y si tú escuchas esa voz y haces lo que te indica internamente en tu corazón, y tiendes tu mano para tomar de ese árbol que te está mostrando esa voz, ten cuidado. No vaya a ser que mueras. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Sí, también es para mí, Señor. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Hoy es un día que tenemos que hacer memoria cómo ha sido nuestro actuar esta semana. ¿Qué hemos hecho esta semana que pasó? Hoy, primer día de la semana, Dios nos está dando una nueva oportunidad, pero debo hoy arrepentirme de todo lo que haya hecho, que haya ofendido su santo nombre, o que yo mismo haya provocado que otros, por causa de mí, ofendan su glorioso nombre, por causa de mi actuar, por causa de mi hablar, por lo que vea o por lo que escuche. Hoy es el día. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Quiénes quieren ser levantados con honor aquí? Hermano, ya sabes lo que hay que hacer. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ir ahora aquí mismo al lado al santo apóstol Pedro. Capítulo 2, primera de Pedro 2, desde el versículo 13. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios
es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pero y entonces, si estos días yo he hecho, yo he hablado, yo he visto, yo he escuchado, y mi vecino me vio, mi amigo me vio, mi hermano me vio, ¿va a hablar de ti? ¿Va a blasfemar contra ti? No, va a hablar en contra del que te llamó. Entonces inmediatamente te conviertes en alguien que blasfemas contra el Señor y que incitas a otros a que también blasfemen el nombre del Señor. La voluntad de Dios, de nuevo, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento. Ojo, sin fundamento. Pero qué terrible que me acusen con fundamento. Qué terrible. ¿Por qué? Con mi boca yo digo que amo a Dios, pero con mis actos lo niego. Con lo que pienso, lo niego. Porque tal vez yo no sé qué piensan muchos. Ustedes no saben lo que yo pienso. No pueden saber lo que yo pienso. Pero Dios muestra cosas. Dios muestra a sus siervos. Y Dios sí ve en lo secreto. Dios sí sabe qué estás pensando. Dios sí sabe qué pienso yo. Él lo conoce todo. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él es el único. Samuel, cuando Dios le dijo que fuera a ungir al hijo de Isaí, y se sentó a la mesa y vio a todos, Samuel dijo: oh, es Eliab, el mayor, el más alto, el más acuerpado, ay, hermoso, este es el varón de Dios. Y Dios le dijo: no, tú ves lo que está al frente, pero yo miro el corazón. ¿Qué está saliendo de tu corazón hoy? Si amas a Dios, saldrá la palabra. Tus ojos estarán rojos del vino. Pero si no amas a Dios, entonces de tu boca saldrá el mara. Saldrá agua amarga. Te convertirás en el mara, del cual Israel no podía tomar. Es que nadie va a poder tomar de ti, porque no eres un pozo de agua de vida, sino que te has convertido en una cisterna rota que no retiene el agua. Vienes el domingo, te llenas y se te sale. Una cisterna rota que no retiene el líquido. ¿Qué dice en el libro de Jeremías? Le dijo Dios a Jeremías: este pueblo me ha desechado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el líquido. Cada vez que yo actúo en mi yo, en que yo soy, en mi orgullo, esa es mi cisterna rota. No va a retener agua viva. ¿Ves? Oh Señor Jesús. Entonces, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen la libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Vamos con los esclavos otra vez. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Repite, que se te un poquito. Primera de Pedro 2:18. Estamos leyendo ahora. A los esclavos. Repetimos. Desde el 18 dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios
se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Ves? Si yo le embarré en mi trabajo aquí en la iglesia, si yo cometo un error y ustedes me exhortan, si yo cometí el error, me merezco esa exhortación, ¿cierto? Pero si no cometo ningún error y aún me exhortan, ¿eso qué va a producir en mí? Un mayor peso de gloria. Porque sin merecer la disciplina, me la dieron. Y yo la soporté por amor ¿a quién? Al Rey y a la autoridad de Dios. Porque si la palabra me está diciendo esto ahora, quiere decir que la palabra que yo ya decidí, que ya vimos, que ya transmitimos, de que la palabra es el mismo Cristo, entonces yo me estoy sometiendo es a Cristo. Cuando yo obedezco su palabra. Y si yo obedezco su palabra, entonces voy a tener un peso de gloria sobre mí. Oh Señor Jesús. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Ahora, ¿qué prefieres tú? ¿Que te agrade un hombre? ¿Agradarle a un hombre? ¿O agradar a Dios? ¿A quién prefieres tú agradar? Oh Señor Jesús. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir sus pasos. Cuando a él lo abofetearon, lo insultaron, lo condenaron, siendo inocente, ¿qué dijo? No abrió su boca. ¿Qué dice Filipenses 2? No se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh Señor Jesús. ¿Hemos comprendido hasta ahí? Oh Señor Jesús. Vamos a ir ahí mismo, en el libro de Pedro, en el capítulo 3, desde el 13. Primera de Pedro 3:13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con una humildad y respeto. Así salgan a ofenderte, a insultarte. ¡Ey! Espera, Dios te dará el momento y puede salvar a alguien. Oh Señor Jesús. Oh Señor, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Cómo voy a avergonzar yo a los demás? ¿Hablando y defendiéndome? No. Obrando y callando. Actuando y en silencio. Si alguien de Olímpica me llega a llamar y me dice, en este trabajo quedó mal, y me empieza a decir, ¿qué tengo que hacer yo? Heme aquí, orar. Oh Señor, que esto no me robe la paz. Que no me robe la paz. ¿Y qué tengo que hacer? Responder aplacadamente. Sí, Señor, ya voy y le soluciono. Hago la garantía. ¿Sabes cuántas veces he ido yo por garantía? Como 4 veces en todo lo que llevo con Olímpica. Y toca. ¿Y qué toca hacer? No, yo voy, claro, yo voy. Yo arreglo eso. ¿Por qué?
porque esa es la puerta que Dios abrió para que yo tenga el alimento de mis hijos y de mi esposa. Esa es una forma por la cual yo tengo que callar. Porque si me llegan a quitar, Dios me ve y Dios ve que yo estoy, es que yo soy independiente, a mí nadie me dice. Si Dios me ve, Dios va a cerrar la puerta y de un trancazo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra. Él cierra y ninguno puede abrir. Y ninguno es ninguno. Entonces, el apóstol o el Espíritu Santo a través del santo apóstol nos está diciendo, hombre, resiste. Así sea perverso, así sea cruel, calla, soporta, humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Es su palabra. Su palabra es nuestra guía. ¿Qué es lo que quiere la palabra para mí? Que yo alcance el reino. Así como yo soy, con mi forma natural de ser, créeme que no voy a entrar al reino y no me voy a sentar con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, sino que estaré con aquellos que el Señor dijo que echaría fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Quieres estar en esa cena con los patriarcas o quieres estar donde será el sufrir y el crujir de dientes? La decisión es tuya, no mía, le dijo Eliud a Job. La decisión es tuya, no mía. Hermano, la decisión es de cada uno. Vamos a leer el 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Hermanos, el arca está siendo construida y te puedes quedar por fuera por causa de nuestras actitudes. Hoy Dios está siendo paciente, esperando que esta palabra entre como martillo y como fuego y haga pedazos los corazones duros. Muera el ego, muera el yo, viva Cristo, viva su Espíritu, viva su palabra. Oh Señor Jesús. Vamos a ir ahí mismo en el 12. 4:12, capítulo 4, versículo 12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estén atravesando, como si algo extraño les aconteciere. Hermanos, no seamos ignorantes. El apóstol dice, sean niños en la maldad, pero sean maduros en cuanto a la fe. Sean niños en cuanto a lo malo, pero maduros en cuanto a la fe. Hermano, y si Dios me está probando y me ha puesto a alguien aquí dentro de la iglesia para probarme que no obedezca, y está probando a ver cuánto amor hay en mí para con ese hermano, yo lo tomé ayer así. Dios me puso ese joven, yo iba orando, ¿a quién debo hablarle? Señor, muéstrame. Y llegué ahí y mira lo que me pasó. Nunca me había pasado algo así. Nunca me había pasado eso. Y fue Dios que lo puso ahí para ver qué hacía yo. Porque ¿qué gano yo con conocer tanto y no hacer nada? Y se los digo, hermano, sí sentí alguito al principio. Y el Espíritu me ayudó, porque en mí no hubiese podido estar allí. Eso prueba, hermano, que el Espíritu nos guía. Cuando yo soy capaz de callar, es porque el Espíritu es quien me está guiando. Porque la carne no calla. La carne va a ofender. La carne va a hacer cosas en contra del Señor. Y eso es peligroso. Porque entonces estaré dando un paso más hacia el lloro y el crujir de dientes. No nos confundamos. La salvación la puedes perder por causa de lo que digo, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que hago.
Oh Señor Jesús. Entonces los santos apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, nos están diciendo que nos sometamos a toda autoridad, porque ha sido impuesta por Dios. ¿Yo debo someterme a toda autoridad todo el tiempo? Hay una excepción. Y la vamos a leer en el libro de los Hechos. Hay una excepción. Oh Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Desde el 17, 4:17. ¿Lo tienen? Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Aquí están hablando los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? Una autoridad puesta por Dios. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó. Ojo, el concilio. ¿Sabe quién era el concilio? Aquel que Dios le dio poder para que pudiesen crucificar al Hijo del Hombre. Ese mismo concilio le está prohibiendo a Pedro y a Juan que sigan hablando en el nombre de Jesús. Pedro y Juan dicen: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Lo confirma en el capítulo 5, versículo 29. 5:29. Bueno, desde el 28. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad. Entonces es allí donde yo debo tener criterio, pero en el espíritu, discernimiento. ¿Ves? De nuevo. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego, Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Hermanos, entonces ya no podemos seguir actuando siendo ignorantes, porque ignorantes no somos. Ya conocemos la verdad. Ya sabemos cómo debe ser mi comportamiento ante las autoridades que han sido puestas por el Señor. No nos pase lo que le pasó a Coré, Datán y Abirán. ¿Quién nos habla de estos hombres también? Y terminamos con esta cita en Judas. Cuando hablan de los que se han introducido encubiertamente a la iglesia, ¿dónde están? ¿Se han metido en dónde? La iglesia. ¿Quiénes se han metido a la iglesia? Estos hombres malvados, que conociendo la verdad, no la practican. Dice, no, desde el 8. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad, por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral
Desafían la autoridad. Ojo, ¿qué desafían? ¿Cómo o cuándo desafío yo la autoridad? Datán, Abirán, Coré desafiaron la autoridad. Israel desafió la autoridad. Y no solo en Primera de Samuel. Lee los libros de los reyes, crónicas. Verás cuántas veces desafiaron la autoridad y cómo les fue. Entonces, queridos hermanos, el presidente que está en Colombia no los merecemos. Fue puesto por Dios y representa la autoridad de Dios. Ahora, ¿debo someterme yo a las leyes de inclusión y de lenguaje inclusivo y de los homosexuales? No, porque primero debo obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad terrenal humana. ¿Cierto? Lo acabamos de leer. Pero entonces los que están en la iglesia, porque Judas está hablando de los que están en la iglesia, y dice que estos individuos que ya entraron desafían la autoridad. Y la autoridad se refiere a toda autoridad, sea un jefe, sean los espíritus, sea Satanás. Vamos a leer. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Es decir, vamos al ejemplo del policía. Yo estoy ahí, el policía está orillado. Yo estoy en la vía y viene el camión. Tiene el poder de matarme. Pero cuando yo veo que ese camión viene y yo quedo inmóvil en la mitad de la calle, puedo llamar al policía y tiene que parar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos quiere decir. Satanás tiene poder, ¿cierto? Lo vimos en Job. Dios le permite eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué hizo el arcángel? Citó a una autoridad superior a Satanás. Y le dijo que el Señor te reprenda. El ángel no le dijo, te reprendo, Satanás. No. Sino que citó una autoridad superior. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor, vísteme de autoridad. Y para yo poder estar vestido de autoridad, cuando yo voy a cambiarme de ropa, ¿qué tengo que hacer? Estar limpio, ¿verdad? Para poder ponerme la ropa nueva. Bueno, tengo que arrepentirme. Esa es la forma de bañarme. Arrepentimiento. Tengo que humillarme ante Dios y arrepentirme por mi mal obrar. Porque aun conociendo la verdad, no practico la verdad. Eso es lo terrible. Aun conociendo la verdad, no me humillo, no me doblego. No es que tienen que venir a mí, no es que tienen que hacerme a mí. Y dice el Señor, y ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane. Dios le habló al pueblo de Israel tantas veces por medio de sus profetas, lo que Él escogió. Y los profetas lo único que le decían, humíllate delante de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Tienes la ofrenda, vas a depositar tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí y ve y ponte en paz. ¿Quieres la sanidad en todo tu cuerpo? ¿Sanidad completa en todo tu cuerpo? ¿Qué dice Proverbios? Obedece la palabra del Señor, que será medicina para tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Entonces, ¿quiero ser sanado? ¿Quiero ser sanado física, espiritual, materialmente sanado? Hermano, humillémonos. Dejemos de estar dando vueltas en este desierto y aceptemos la palabra y la autoridad del rey, del reino. Sino que le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de las cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que le dictan sus instintos.
y de esa manera provocan su propia destrucción. Estas personas, ¿en qué confían? En su criterio, confían en yo tengo la razón, no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Bueno, orgullo, ego, prepotencia, altivez, Satanás morando por completo en este tipo de personas. Les espera pues, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaán, engañaba a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos entender, y luego que entendamos nos dé una valentía recta para aplicar lo que hemos venido a escuchar. No seamos cisternas rotas. Escuchamos hoy y mañana ya no nos acordamos. ¿Y de qué se habló el domingo? ¿Y cuál fue la palabra? Hermanos, estar atento a la palabra nos salva. A mí no me presten atención, pero a la palabra, hermano, que puedan llegar y leer y volver a leer y decirle al Señor que nos dé, porque yo me incluyo, que nos siga dando fuerza y la valentía recta para ya no estar entre Dios y el mundo, entre mi yo y lo que dice la palabra. Ni yo no sirve para edificar la casa de Dios, ni yo no sirve para edificar el arca. El arca ya está siendo hecha, ya Dios la está preparando. No vaya a ser que me quede por fuera. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Señor, permítenos, por favor, poder poner por obra tu palabra y no ser oidores olvidadizos, Señor. Llénanos más y más con tu palabra, Señor. Te honramos, te veneramos en este lugar donde se invoca tu nombre. Guarda cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos en su fe y permíteles tener de verdad, Señor, encuentros contigo todos los días, Señor. Permíteles tener experiencias porque eso nos ayuda. Tú me has ayudado mucho con cada experiencia que me has dado, Señor. Permíteles a ellos tener experiencias con la palabra, experiencias con el predicar, experiencias, Señor, con las demás personas, y que todos juntos podamos morir al yo y poder, Señor, alcanzar tu gloriosa promesa de cenar, Señor, junto a los patriarcas, Señor, y no quedarnos por fuera. Ten misericordia, por favor, de estos pecadores, Señor. Clamamos a ti porque solo en ti, Señor, hay plenitud de gozo, solo en ti hay novedad de vida, Señor. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, y como esa mujer que derramó el perfume de alabastro, permítenos derramarnos delante de ti, Señor. Permítenos que seamos una fragancia, un olor grato delante de ti, Señor, con lo que digamos, con lo que escuchemos, con lo que hablemos, Señor, con lo que veamos. Permítenos obrar para ti. En el nombre de Jesús. Amén